Facebook en este momento. We're on Facebook. Just let me check the Facebook platforms. Okay, let's start. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hey, hello everyone. Good night, good afternoon, or good morning, wherever you are in the world. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173, la estación de radio HOD y Jesus Light TV. Thank you to all the ones that are continuing with us in these live streamings that we are having. Remember that we are in different Facebook platforms like DB Project 173, HOD Radio Station, and Jesus Live TV. Así es, y por favor no te olvides de compartir estos mensajes que son una gran bendición. Recuerda, estamos en varias plataformas de Facebook, grupos de Facebook, YouTube e Instagram. And please remember something really important. Don't forget about sharing these wonderful words that the Lord is sharing tonight. Remember that we are in different in different platforms, but like a Facebook page, Facebook platforms, but also in YouTube and Instagram. Así es, y bueno, Isaac, amigo Isaac, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y muchísimas gracias por el apoyo con la traducción en esta tarde. And hello, Isaac. Thank you for helping us with today's translation. It's my pleasure. Es siempre un placer, amigo. Gracias a ustedes. Estamos muy contentos, muy emocionados. Tenemos una invitada muy especial desde Austria, Tanja, Mayr. Excellent. And we are really happy tonight because we have a really special guest with us from Austria, Tanja Mayr with us. ¿Qué tal, Tanja? ¿Cómo estás? Buenas noches allá en Austria. Hello, Tanja. Good night. How are you there in Austria? Hello, everyone. It's a great honor for me to be here and I'm fine. Gracias a todos. Gracias por permitirme estar aquí. Es un honor para mí y estoy muy bien. Gracias. Wow, qué increíble. Nosotros, Tanja, estamos muy contentos de que estás con nosotros. Sé que el Señor tiene una palabra de mucha bendición para muchas personas. Y por favor, antes de empezar el mensaje, nos gustaría preguntarte si nos puedes decir una pequeña biografía. ¿Quién es Tanja Mayr, por favor? Thank you, Tanja. We know that it will be a big blessing tonight. Really, thank you for being with us. It's an honor for us. But before continuing with today's preaching, we would like to ask you, who's Tanja Mayr? My name is Tanja and I'm 38 years old and I'm from Austria. No kangaroos. Bueno, hola, mi nombre es Tanja, tengo 38 años y soy de Austria. No hay canguros en esta zona. I'm married and work in nursing. I look after people with physical and mental handicaps. Wow, estoy actualmente casada y yo trabajo como enfermera. Me dedico a cuidar gente con problemas mentales. And I have believed in Jesus since childhood, but I never had a relationship with Jesus. Wow, y yo conocía o yo había escuchado de Jesús desde que yo era pequeña, pero nunca había tenido una relación directa con él. And when I was younger, I went to techno parties a lot and sometimes every weekend and used a lot of drugs there. Wow, entonces cuando yo entré en mi juventud, empecé a ir a muchas fiestas, me empecé a meter en muchos problemas y durante ese tiempo también empecé a consumir drogas. Ecstasy, speed, crystal meth, ketamine, and so on. Wow, bueno, empezó a mencionar bastantes drogas, no quiero mencionar otras que no mencionó, pero empezó a probar diferentes drogas que se venden allá en Austria. And one day I didn't want to live like this anymore. Y un día ya no quise continuar viviendo de esta forma. But I couldn't free myself from it. Pero no podía yo liberarme de esto por mí misma. One morning after a rave, I was very desperate and I felt such a deep sadness. Wow, una mañana yo me levanté y ya no quería continuar con esto y entonces empecé a sentir una profunda tristeza. I didn't want this life anymore. Yo no quería esta vida mucho más. God gave all people a free will and at that moment my own will was now broken. Bueno, yo quería que la voluntad de otras personas en mi vida empezara a crecer porque si les soy sincera, mi voluntad en ese momento estaba perdida. I cried out for Jesus from deep down. Wow, yo empecé a llorarle a Jesús de una manera muy profunda. And at that moment, Jesus came into my life. Y en ese momento Jesús vino a mi vida. He became really real. Él se convirtió en algo muy real. I couldn't see him, but I knew he was here and he set me completely free. Yo no podía verle, pero yo sabía que él estaba conmigo y él me hizo completamente libre. And since then, I loved and followed Jesus.
Y bueno, desde ahí yo amo y sigo a Jesús. And now I serve with fiery Christians in the Revival Church Pasching in Austria with our pastor Philip Schmerold. Y bueno, ahora yo sirvo en la iglesia donde nosotros nos reunimos con el pastor Philip Esmerol en el centro de avivamiento. We are a apostolic training center and we bring the gospel out into the world. Nosotros somos una iglesia que se dedica a compartir acerca de lo apostólico y cómo el Señor trabaja, entonces nosotros nos movemos alrededor del mundo. And our heart is that our visitors are equipped and transformed into God's image. Y nuestro punto es que nuestros visitantes conozcan a Dios y se hagan a la imagen de Cristo. We want to reach people with the love of God. Queremos llenar a la gente con el amor de Dios. And today I will talk about this amazing love and how we can walk in it. Wow. Y hoy quiero hablar de cómo es que podemos recibir este grande amor y caminar en él. Yes, and before we start, let me pray. Y bueno, antes de que empecemos, déjenme orar. Okay, Father, I thank you. Padre, te agradezco. There is no distance in the spiritual realm. No hay una distancia cuando se trata de lo espiritual. Thank you, Lord, for your living words. Gracias, Padre, por tus palabras vivas. Holy Spirit, open our spiritual eyes Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales of our hearts and De give nuestro- us a revelation. de nuestros corazones y danos una revelación. In Jesus' mighty name, amen. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hallelujah. The Bible says, true disciples of Jesus are not known by the words, La palabra de Dios dice que los verdaderos discípulos del Señor no son únicamente conocidos por las palabras, but by the way they love one another. sino por su forma de vivir, de amar y de caminar. When we Christians treat one another with divine love, Cuando entre cristianos nos tratamos unos a otros con el amor divino, then the whole world will know that we are true followers of Jesus. entonces todo el mundo conocerá que verdaderamente somos fieles seguidores de Cristo. When we think of love, we mostly think of human love. Cuando nosotros pensamos en el amor, normalmente nos vamos al amor humano, But human love is often selfish. pero muchas veces el amor humano es muy egoísta. It expects something in return and is not what the Bible teach us about love. Y esto siempre trata de a ver qué puedo yo recibir de la otra persona, pero esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. The Bible speaks of real divine love that expects absolutely nothing in return. La palabra de Dios nos habla de un verdadero y divino amor que no espera nada a cambio por lo que está dando. She's perfect and selfless and has no motive other than to love. Es hermoso, divino y no espera nada a cambio porque es un amor genuino. She's self-sacrificing and never needs to be given back. Es un amor sacrificial y no espera nunca nada de vuelta. This very love should be the mark by which one should recognize Christ's followers. Y esto es lo que verdaderamente marca y muestra lo que son seguidores de Jesús. The relationship of Christians to one another should be characterized by this love and devotion. La vida de los cristianos debe ser categorizada por este amor y devoción. And if this love is missing, people outside the church of Jesus do not get an exact picture of the love of Christ. Y si nosotros no lo mostramos a las personas que no pertenecen a este sentimiento, ¿cómo es que podremos llegar y cómo es que ellos podrán notar nuestro amor a Dios? And therefore see no reason to want to belong to the church. Entonces no habría razón para que ellos tuvieran que pertenecer a una iglesia. God showed us his infinite love by giving us his own son. El Señor nos mostró dando a su amor, en el caso con su hijo, entregándonos a su hijo, mostró todo su amor. The Bible says that we are born of him and partake of his nature. La palabra de Dios dice que nosotros nacimos de él y que somos parte divina también de él.
And if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us. Entonces, si nosotros nos amamos los unos a los otros, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos mandó, amarle a Él. It doesn't matter how much we are needed in our gifts if we don't walk in love. No importando cuando nosotros caminamos en nuestros regalos, dones, talentos, si no es que tenemos amor. It is perfectly fine and right to seek the gift of the Spirit. Es perfectamente bueno y correcto el buscar los mayores regalos. But without love, it's nothing. Pero sin amor, esto no es nada. Yeah. Paul says that without love, we are like a disturbing, clanging brass or a ringing bell. Pablo decía que si nosotros no tenemos amor, venimos siendo como un tímbalo que reciña, algo que hace ruido. He says that we should strive for love first, Tenemos que buscar entonces primero por el amor, because without love, we are nothing. porque sin amor nada somos. Before we seek the gifts of the Spirit, Antes de que nosotros sigamos por los regalos del Espíritu, we should first strive love. primero tenemos que encontrar el amor. The walk in love should become our lifestyle and we can learn to walk in it. El amor tiene que empezar a ser parte de nuestras vidas, conocerlo y empezar a caminar en él. God is always looking at our hearts and what motives we have. El Señor siempre está buscando por nuestros corazones y el motivo que nosotros tenemos. He doesn't judge us by our gifts or anointing or if we are successful. Él no está viendo por si eres santo, si eres muy bueno, si tienes gran unción o si tienes grandes dones. God cares much more about our character than any of these things. A Dios verdaderamente le importa mucho más tu carácter y el cómo es que tú trabajas con estas cosas. God judges how we love and if we give with any motive other than love, then all our things and deeds are useless. Entonces, cuando el Señor empieza a ver nuestros corazones y ver cómo nosotros caminamos en Él, todo lo demás empieza a ser poco importante. We Christians are show the heart and character of God to all people. Como cristianos hemos sido enviados a tener el mismo carácter o trabajar en el carácter de Dios con las personas. So that all will recognize that we are true sons and daughters of God. Así que nosotros reconozcamos que somos verdaderos hijos de Dios, hijos e hijas. God is love and the Bible says we are created in the image of God. Dios dice en su palabra que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Only in Jesus can we see God. He's the word of God made flesh. Solo en Dios podemos vernos a su imagen y podemos trabajar en un carácter distinto. If God's nature is love and we were created in his image, then our nature is love too. Si la imagen de Dios es el amor y nosotros fuimos hechos a su imagen, entonces nosotros somos amor también. But sin destroyed our nature. Pero el pecado destruyó nuestra naturaleza. But Jesus restored us through the cross. Pero Jesús la restauró por medio de la cruz. Love is the greatest of all commandments. Dios es el creador de todos los mandamientos. The Bible speaks of loving the Lord our God. La palabra de Dios habla de que nosotros amemos y respetemos a nuestro Dios. With all our heart and with all our soul. Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras almas. And with all our mind and our neighbors ourselves. Y con nuestra mente, y que nosotros tenemos que hacerlo con nuestro vecino, con la persona de al lado. And if we want to fulfill all of God's law, then we just have to live in love. Entonces, si nosotros queremos ser llenos completamente del Señor, tenemos que empezar a amar. Many people say how much they love God, but they don't live in love for people. Mucha gente habla de cómo es que tenemos que buscar el amor de Dios, pero ellos no aman a las personas. Jesus says that the second commandment is just as important as the first. Ok, la palabra de Dios dice, Dios nos manda, Jesús nos manda a ver que el primer mandamiento es tan importante como el noveno mandamiento. Todos son importantes. So loving your neighbor is just as important as loving God.
Wow. Entonces, amar a tu prójimo es tan importante así como amar a Dios. Jesus says we should love our enemies and bless those who curse us. Jesús decía que tenemos que amar a nuestros enemigos y aún así amar a las personas que nos hacen daño. Hate can never be conquered by hate. El odio no puede ser concluido con más odio. Hate can only be conquered by love because love will always triumph. El odio debe ser acabado con amor, porque el amor es lo que acaba el odio. When we bless those who curse us, we should pray for them. Aquellos que hablan maldiciones contra nosotros, nosotros debemos orar por esas personas. And say only good things about them and that God will do good things for them. Amén. Entonces hablar cosas buenas a sus vidas y entonces cosas buenas pasarán a sus vidas. The blessing of God is an action that can be measured. La acción y el amor de Dios es una acción, no es algo que puede ser medido. It's not just words, our deeds count too. No son palabras únicamente, los hechos también son importantes. And love belongs to the fruit of the Spirit. Entonces el amor viene de un fruto del Espíritu Santo. It's a character trait that the Holy Spirit makes grow in us. Es algo que el Espíritu Santo hace que crezca dentro de nosotros. And yet we must learn to live in this love. Entonces tenemos que aprender a vivir en este amor. It's a decision that we learn to live in this perfect love of God. Es una decisión que nosotros debemos tomar de decir, quiero vivir en este perfecto amor de Dios. God loves all people in his perfection. Dios ama a todas las personas en su imperfección o perfección. And we too are called to love all people, even those who don't like us. Aún nosotros hemos sido enviados a amar a aquellas personas, aún a las que no nos caen bien, no nos agradan o no nos gustan. God has commanded us to live in perfect love to all our brothers and sisters. Dios nos ha enviado y nos ha puesto como comanda el que nosotros vayamos y amemos a nuestros hermanos, a las personas con nosotros. Jesus says that if we only love those who loves us, we will get no reward. La palabra de Dios dice, y Jesús decía que si nosotros amamos a las personas que nos aman, no habrá nada en retorno porque no tiene ningún punto, ningún sentido. We don't have to pray to God to give us his love for that person. No tenemos que decirle al Señor, Señor, por favor, dame por amor para esta persona. The book of Romans says that the love of God has been poured out in our hearts. La palabra de Dios dice en Romanos que el amor de Dios fue echado o fue puesto en nuestros corazones. And every born-again Christian has within them the perfect selfless love that needs no replay. Entonces todo humano debe caminar entendiendo que lo que sentimos como egoísmo, como que quedarme en las cosas, no tiene un punto cabido en nuestras vidas. And is even able of loving their enemies from their heart. Hay muchos enemigos del amor, pero también muchos enemigos del corazón. We just have to activate that love and learn to live in it instead of praying for that love. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos activar el amor que ya hay en nosotros, que está puesto en nosotros, y entonces en lugar de estar pidiendo por amor. It is up to us. We must purposely choose to live in that love and turn away from anything that stops this love from flowing. Pero déjame decirte algo, es algo personal que debemos activar y que cada uno de nosotros debe pensar y decir, quiero activar esto porque es el propósito con el que Dios me ha enviado en mi vida. When we realize that we are not living in perfect love, cuando entendemos que no estamos viviendo en el amor perfecto, we should not ask God for more love. No debemos venir a Dios a pedirle más amor. But then we must repent because we have not lived in the love that has already been given to us. Tenemos que entonces arrepentirnos porque Dios ya nos dio el amor completo que tenemos que tener en nuestras vidas. It is this repentance that opens our blocked channel for love to flow freely. Es este arrepentimiento el que nos permite que nosotros nos movamos en el amor libremente.
And some promises in the Bible are conditional. Y muchas promesas en la Biblia son condicionales. And God will fulfill his promises to us if we truly live in love. Wow. Y entonces el Señor nos va a dar completas las bendiciones si nosotros aprendemos a vivir en amor. Many Christians live in defeat and things never work out for their best. Muchas veces las personas o cristianos vivimos en el suelo porque pensamos que por nuestras propias fuerzas no vamos a lograr nada. The Bible says you cannot love God unless you love your brother. Y la palabra de Dios dice que no puedes amar a Dios si no es que ya amas a tu hermano. Many Christians do not understand these conditional promises. Muchos cristianos no entienden o no entendemos estas promesas condicionales. The promises of God are not a guarantee, Las promesas de Dios no son una garantía, but an offer that we can claim if we do what we read in the Bible. pero sí dice que nosotros podemos clamar si nosotros hacemos lo que leemos en su palabra. We must be ready to meet these conditions. Debemos entender que ya tenemos que estar preparados para entender estas condiciones. We must be doers of the word. Tenemos que ser hacedores de la palabra. And he has given us the new commandment to live in love. Él ya nos ha dado la importancia de los mandamientos de lo que tenemos que hacer en su amor. The condition for a fruitful life in the long run is a life of love. La condición para vivir una vida de mucho fruto es vivir en amor. It has to become a way of life, and the key is repentance. La vida es vivir una vida en amor, pero también esto habla de arrepentimiento. If we notice that we are not living in love, then we should simply turn back on the way of love. Si nosotros entendemos lo que tenemos que hacer, entonces caminamos en una condición de amor completo. If we want to experience God in all his fullness, Si queremos experimentar a Dios en toda su grandeza, then we have to live in love. entonces tenemos que vivir en amor. The Bible says if we don't love, then we don't know God, because God is love. La Biblia dice que si nosotros no amamos, entonces no conocemos a Dios, porque Dios es amor. When we know God, it doesn't mean knowledge in our mind, but it means knowing something from experience. Cuando conocemos a Dios, no habla de un conocimiento de entendimiento, de que lo conozco y ya sé algo, sino trata de una vida de comunión con alguien, de que conoces a esa persona. If we abide in God, then he abides in us. Si entonces nosotros invitamos a Jesús y Dios está en nosotros, entonces nos invitamos a nosotros. It means staying in love because God is love. Lo que significa es que tenemos que estar en el amor, mantenernos en el amor, porque Dios es amor. We need the Holy Spirit and we need to work with him. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos aprender a trabajar con él. He's the driving and the transforming power in us. Él es aquel que maneja y el que nos lleva ese poder transformador en nosotros. It is important to understand that the Holy Spirit can be saddened. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo no puede ser callado. God will always love us unconditionally, and yet we can sadden the Holy Spirit. El Señor ya nos ama completamente, entonces por eso nos ha dado su Espíritu para que caminemos con él. We read in the letter to the Ephesians that we sadden the Holy Spirit with every useless word we speak about other people. La palabra de Dios dice en la carta de Efesios que si nosotros hablamos en contra de las personas, entonces también no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. If this is the case, then we must repent quickly. Es un caso en el que nosotros nos tenemos que arrepentir rápidamente. Otherwise, the Holy Spirit pull back and we distance ourselves from fellowship with the Holy Spirit. Otro punto es que nosotros tenemos que alejarnos entonces de lo malo y buscar el Espíritu Santo para que cambie nuestra condición. The Holy Spirit doesn't like it when we judge or gossip about others.
El Espíritu Santo no le gusta cuando nosotros juzgamos o hablamos mal acerca de otras personas. Jesus never talked about human faults either. Jesús nunca habló acerca de lo malo que tenía el hombre tampoco. Love covers up many mistakes, and that means character weaknesses. El amor cubre multitud de problemas, pecados, de errores. Entonces trabaja en nosotros para que nosotros cambiemos. The enemy even gets Christians to criticize one another. El enemigo toma a muchos cristianos para que se critiquen entre ellos. And when we do that, it saddens the Holy Spirit. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, entristecemos al Espíritu Santo. But when we speak well of one another, Pero cuando hablamos bien el uno del otro, and when we refuse to listen to criticism, we draw the presence of the Holy Spirit into our lives. y nosotros decidimos no oír acerca de lo que otros hablan mal acerca de nuestro hermano, entonces los milagros y regalos empiezan a soltarse en nuestras vidas. Love is not a feeling, it's a decision. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Wow. And in crisis and difficulties, we do not take the easy way out, but we stay with the person we love. Y entonces en crisis y en dificultades nos encontramos con los frutos del amor, porque encontramos con gente que nos acompaña en esos momentos. We cannot state that we love someone without showing it through our actions. No podemos decir que nosotros amamos al Señor y conocemos al Señor cuando con nuestros hechos, nuestros actos, estamos demostrando totalmente lo contrario. Words have no power if actions don't prove them. Las palabras no tienen poder si las acciones no lo prueban. To love is to act. El amar es actuar. And we need the Father's love to abide in us because we do not of ourselves have the divine love in us. Amén. Nosotros necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir ese divino amor en nuestras vidas. We need a revelation of God's amazing and great and never-ending love for us. Necesitamos en nuestras vidas que crezca ese maravilloso amor para que nunca más regresemos al pasado. This love is unconditional and we cannot earn or work for this love. Este amor es incondicional y no hay nada que puedas hacer en el trabajo, en tu vida o lo que puedas hacer para ganártelo. His love is always the same strength. Este amor siempre tiene la misma fuerza. No matter what we do, God always loves us at the same. Also, yes. No importando lo que hagas, el Señor siempre te va a amar como lo hace. And with this love, we must fill ourselves. Y con este amor tenemos que llenar nuestras vidas. Receive the love of God every day of your life. Recibe el amor de Dios todos los días de tu vida. Start your day by receiving His love. Empieza tu día recibiendo su amor. And focus on how much God loves you. Y enfócate en cuánto mucho te ama Dios. And if you want to grow, Y si quieres tú crecer, then meditate on all the truths of the Bible. entonces medita en toda la verdad de la palabra de Dios, de la Biblia. Meditate on love in Corinthians Entonces medita en el amor a los corintios and learn to practice it every day. y aprende a practicarlo todos los días. If you do that, then you will live a fruitful life permanently. Entonces, si tú lo haces, vas a empezar a vivir una vida de fruto permanentemente. Because love never fails. Porque el amor nunca falla. Amen. This was my message. Este fue mi mensaje. And finally, let me pray for the people. Y bueno, al final permítanme por favor pray orar por la gente. Déjenme orar nuevamente. Amén. Father, please relieve your deep and unconditional love to anyone who will listen. Padre, yo te pido por favor que tú traigas tu amor y pongas tu amor en cada uno de nosotros, cada una de las personas que están escuchando. Thank you for pouring out the love of God into our hearts.
Permítenos, Padre, poder tener ese amor en nuestros corazones. Help us to learn to fill ourselves with your love daily. Enséñanos y muéstranos, Padre, a poder todos los días nosotros trabajar para que ese amor crezca en nosotros día a día. And Holy Spirit, help us to learn to walk in this love every day. Y Espíritu Santo, llévanos a caminar y a trabajar, a poder practicar este amor todos los días. Thank you for the spirit of wisdom and revelation. Gracias por ese espíritu de revelación y de amor que traes a nosotros. Thank you, Lord, that we recognize the height, the length, the breadth, and the depth of your glory. Gracias porque nos permites conocer profundamente en un gran amor y completamente, Padre, lo que tú nos has hablado y este amor tan glorioso que tienes. And for recognizing the hope to which you have called us. Y Padre, gracias por esa esperanza que tú nos has llevado a recobrar. In Jesus' mighty name, amen. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hallelujah. Amén, amén, amén. Realmente muchísimas gracias, Tanja. Es un mensaje de mucha bendición. Gracias por tu vida. Gracias por el ministerio que Dios te ha dado allá en Austria. Gracias por todo lo que están haciendo alrededor del mundo, juntamente con el pastor Philip Schmerol. Really thank you, Tanja. We know that it has been a beautiful time. Really thank you for what the Lord had been talking for you tonight. We really bless your ministry. We really bless what the Lord is doing for you in Austria. And we really bless what the Lord is doing through you all, with also the Apostle Philip. Thank you so much. God bless you too, and your families and your ministry. Muchas gracias y por favor que el Señor también bendiga a sus familias, los bendiga a ustedes y bendiga a sus familias. Amén, amén, lo recibimos, lo creemos. Muchísimas gracias. Igualmente bendecimos tu vida, bendecimos el ministerio, tu familia en el nombre de Jesús. Amen, amen. We received all that and we bless your life, your minister and your family also. Thank you. Ha sido un honor, un verdadero honor y un privilegio que hayas estado con nosotros. Nos sentimos muy contentos y muy felices y yo sé que este mensaje está siendo de mucha bendición para muchas personas en las naciones donde estamos transmitiendo, pero también las personas que ven este live stream en la retransmisión también será de gran bendición para sus vidas. Amen. We really thank you and we know that it's been a big pleasure and also it feels like it's really beautiful for all the people that are watching in this live streaming. But also we know that it would be a big blessing for all the people that will be or will see the video then. Amen. Amen. Y bueno, muchísimas gracias en verdad a todos los que nos han acompañado en este live stream. Recuerda, estamos en varias plataformas de Facebook, YouTube e Instagram. Really thank you to all the ones that were with us in this live streaming. Thank you for being with us. Please remember that we are in Facebook, YouTube, but also in Instagram. Así es, y bueno, amigo Isaac, muchísimas gracias. Excelente trabajo con la traducción. Dios te siga levantando y usando cada día más y más. And Isaac, thank you for helping us with this translation. Really, really thank you. God bless you. Dios los bendiga a todos. God bless you all. Y bueno, bendiciones a todos. Hasta la próxima. So good blessings for everyone. See you the next time. Bye-bye.